Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 68. Pequeñas alegrías. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mateo 18:5. El viernes 22 de abril de 1994, la Madre María Teresa Botello inició en tono pausado y solemne una conferencia. Padre, me pongo en tus manos, me entrego a tu amor, a tu bondad, a tu generosidad. Haz de mí lo que tú quieras. La oración tan conocida por nosotras de nuestra Madre Fundadora, que, cuando la Madre nos reunía y empezaba así, ya sabíamos que nos daría alguna noticia no muy buena, o que anunciaría cambios de comunidad, etc. Sentía uno que el corazón le latía aceleradamente. En esa ocasión, después de unas bellísimas palabras, nos dijo que era importante que preparáramos nuestros corazones para aceptar con amor y apertura a la que sería la siguiente superiora general. Empezábamos así a vivir el tiempo precapitular, pues en octubre de 1994 se terminaría el periodo de 12 años de la Madre María Teresa Botello como superiora general. Alguien preguntó que a dónde iría ella, una vez que ya no fuera superiora, a lo que contestó con naturalidad y haciéndonos reír con sus caras graciosas. Pues eso no me toca decidirlo a mí, tampoco me preocupa, ya me encontrarán un lugar, tal vez en la lavandería de alguna casa o en la cocina, porque, aunque no lo crean, sé cocinar muy bien. Gozaba cada día, cada minuto que Dios le daba, siempre alegre y entusiasmando a las demás. Y ciertamente que cocinaba rico. En algunas ocasiones en que nos íbamos a la casa de descanso en Pisoniano, ella llegó a preparar ricas comidas y hubiera cocinado más seguido, pues le agradaba, pero su trabajo intenso no le permitía darse ese lujo. Le gustaba ser tratada como cualquier hermana, de manera especial en las vacaciones. Incluso se metía a la alberca. Ella nadaba muy bien. Siendo joven superiora, arriesgó su vida salvando a varias hermanas de ahogarse en el mar, pues de repente subió la marea, las olas aumentaron, había varias hermanas nadando, algunas con poca experiencia en el mar, y se las empezó a llevar la corriente. La Madre María Teresa se lanzó sin pensarlo, sacó a una y luego a otra. Ya casi sin fuerzas, se lanzó de nuevo para salvar a otras tres, a las que, con un esfuerzo sobrehumano, las jaló hacia unas rocas y las detuvo, protegiéndolas con su propio cuerpo. Cuando platicaba este hecho, se le volvían a llenar los ojos de lágrimas, como si reviviera la impotencia que sentía de ver que se ahogaban las hermanas. Las que vivieron este hecho lo confirmaron. Pero volviendo a lo de tener que prepararnos para recibir a una nueva superiora general, la madrecita se veía tranquila, aliviada de saber que pronto dejaría el cargo. Ella decía que ya eran muchos años y que le vendría bien a la congregación desintoxicarse de ella. Esto lo decía en parte porque algunas hermanas así se lo manifestaron, lastimándola profundamente, y eso que la madre nos había dado toda su vida, su juventud, su salud, al servicio de toda la familia inesiana, consolidando con toda fidelidad el carisma de nuestra Madre Fundadora. Fue muy doloroso saber que la madre sufría por religiosas a las que ella amaba tanto. Las que vivíamos en ese entonces cerca de ella, tratábamos de alguna manera de compensar ese dolor, pero la daga ya había sido enterrada muy profundamente. Ella lo ofrecía ciertamente a Dios, nunca se quejó y de seguro le sirvió para escalar más aún hacia la santidad. Pero las pruebas apenas iniciaban, lo más doloroso estaba por suceder. La madrecita gozaba plenamente cada día. En una de sus idas al hospital conoció a una enfermera polaca. La enfermera se sintió conquistada por la sencillez y ternura que emanaba la madre, y al segundo día le abrió su corazón y le contó toda su vida. A los pocos días dijo la madre a la comunidad que la enfermera polaca tenía una niñita que se llamaba Carolina y tenía 3 años. Por razones económicas y familiares no la podía enviar al kinder, por lo que se le dificultaba conseguir trabajos y cuidarla a la vez. La madrecita le ofreció que la llevara a la casa general, donde la cuidaríamos todos los días, y así durante varios meses llegaría muy temprano y la recogería el abuelo ya tarde.
Este fue el inicio de una simpática relación de la Madre María Teresa y la pequeña Carolina, que la adoraba. La niña hablaba un italiano precioso, y era así como nos comunicábamos con ella. Llegaba a las 6 de la mañana, su mamá la bajaba de su vehículo aún dormida, y así en brazos, era llevada por una hermana a una habitación cerca del comedor que ya se tenía preparada para ella. Despertaba a la hora del desayuno, y lo primero que hacía era correr a los brazos de la madre general, la cubría de besos, y luego se sentaba a su lado, pues se había autonombrado Carolina la Superiora. La mamá de la polaquita decía que la niña casi no comía, pero al lado de la madre, entre cosquillas y juegos, se comía todo cuanto se le servía. Luego, era típico que quisiera ayudar a lavar los platos, o hacer lo mismo que hacía la madre general, la imitaba en todo, hasta empezó a decir palabras en español, pues cuando la madre quería decir algo para que no entendiera la niña, lo decía en español, y cuando menos se pensó, ya estaba comprendiendo de qué se trataba el asunto e incluso intervenía. Cuando la madre se iba a su oficina a trabajar, en menos de lo esperado, Carolina entraba de puntitas haciéndole la señal de que no dijera que estaba allí, porque la hermana encargada la estaba persiguiendo. Luego se metía debajo del escritorio de la madre, y poco a poco, con su manita, iba sacando las cosas del cajón, que estaba sobre ella, y así pasaba un rato. Se iba a la capilla con la Madre General, se arrodillaba a su lado y rezaba las oraciones, o imitaba a las hermanas que, llegando tarde, se arrodillaban ante el altar, con las manos en cruz rezando un credo. Así podía pasar el día, procurando estar al lado de su Madre General al máximo. Un día en que estaba escondida justamente debajo de su escritorio, entró la hermana encargada y preguntó por Carolina. La pequeña le decía en voz bajita a la madre, «Dile que no estoy». La madre le seguía el juego. No, no la he visto. Entonces la hermana decía en español, «Ah, qué lástima». Le traía un sabroso helado de chocolate. Y ¡zas! Carolina, que había entendido muy bien el mensaje en español, salía por debajo del escritorio corriendo por su helado. Pero antes de irse, le daba un abrazo y un beso a la madre diciéndole que era la mejor amiga que había tenido en toda su vida y que quería vivir para siempre en el convento. Fueron varios meses de estas visitas de Carolina, tal vez 8, y con su inocencia y sin saberlo, llenó de gran consuelo y alegría los días de la madre y de toda la comunidad. La madre convenció a la enfermera polaca de que volviera a su país por su bien y el de su niña. 2 o 3 años más tarde nos visitaron. La niña realmente estaba mucho mejor en Polonia. Nos hizo demostración de lo bien que ya tocaba el violín, de que no había olvidado el italiano y decía que deseaba estudiar español. Pero no fue solo Carolina. La madre tenía un carisma especial para los niños. Era una de esas personas a las que los niños buscan de forma espontánea. En los kinders, guarderías o jardines de niños que tenía la congregación en diferentes partes del mundo, la madre pasaba buenos momentos con los pequeños y se notaba lo felices que eran los niños con ella, sin que fuera importante para ellos el que fuera o no una superiora general. Los abrazaba y se dejaba abrazar por ellos, les hacía cosquillas, les cantaba, les contaba cuentos, pero sobre todo los escuchaba con toda atención, con la misma caridad con que atendía en otro momento a un monseñor, pues decía que los niños eran grandes maestros. Y los niños de inmediato hacían contacto con la madre, la abrazaban con amor, era una atracción mutua. Fue justamente su amor a los niños lo que le hizo ver la forma de dar alimentación y apoyo escolar a pequeños en Ranchi, India, como había hecho antes en otros países. Se dio cuenta de que la mejor forma de ayudar a un niño era apoyando a la familia entera, pues decía que no era justo que se apoyara únicamente a un pequeño y se dejara a los demás hermanitos sin apoyo. Así, dio inicio el programa llamado Bambini d'India. Este programa consistía en dar alimento a la familia entera para que comieran los niños, pero para asegurarse de que así lo hacían y que no vendieran las despensas que se les daba, se les pesaba, se les medía y también se les exigía que fueran a la escuela si ya estaban en edad de asistir. Los pequeños debían incluso presentar sus calificaciones cada mes. Si se notaba que los niños no aumentaban de peso, no crecían o no estaban aseados, entonces se les llamaba la atención a los papás. Se les invitaba a ser fieles a lo que se habían comprometido por el bien de sus hijos,
Así se lograron hacer grandes cambios en esas familias, pero se cumplían las amonestaciones, hasta tener incluso que retirarles la ayuda a alguna familia, no sin que nos doliera mucho el caso. Este programa se sostenía mediante apadrinamiento de otras familias en el mundo que así se comprometieron a ayudar. Se asignaba un padrino o madrina por niño, que aportaban su mensualidad, y a ellos se le mandaba periódicamente reportes sobre su niño, fotos y cartitas o dibujos que los pequeños les enviaban. También la madre tenía correspondencia frecuente con algunos pequeños, entre ellos un niño con síndrome de Down, que le escribía diciéndole que ella era su novia. La madre estaba muy atenta a que las hermanas llevaran bien los apostolados con los niños, ya fuera con los pequeños de la India o en los jardines de niños de Nigeria, Japón, Sierra Leona, Indonesia, Estados Unidos, España y México.